Muy buenos días a todos. Voy a presentar hoy día de retinocoroidopatía esclerotiana. Bueno, quise hablar sobre este tema porque si bien se trata de una presentación dentro del trauma ocular bastante infrecuente, se ha registrado un aumento de casos en nuestra unidad de trauma ocular y el trayecto de la presentación de hoy día va a partir con una revisión bibliográfica. Vamos a ver una serie de casos de la UTO y bueno, después finalmente la idea es lograr consenso sobre algunos puntos que son eh, un poco controversiales, ya sea tanto para nosotros y como también son puntos de duda presentes en la literatura. Vamos a partir, entonces quise compartir esta definición, que es una de las últimas definiciones de texto. Ahí les voy a ir contando, voy a ir destacando algunos puntos para contarles algunas diferencias con otras definiciones. Partir diciendo que se trata de una rotura simultánea de la retina y la coroides, y en este punto algunos autores agregan que es por eso que se retraen y se ve la esclera desnuda, pero no todas las definiciones incluyen esclera desnuda como parte de la definición, ya que, como vamos a ver más adelante, ese es un hallazgo que depende del momento en que se examina. Entonces no siempre va a estar presente en un inicio y puede que se vea más adelante este trauma, y bueno, pero se entiende que la esclera tiene que estar íntegra porque se trata de un trauma ocular no penetrante, en el que un proyectil de alta velocidad y a través de dos mecanismos, o golpea, genera como un strike sobre el globo ocular, o pasa de forma tangencial al globo. El primero en acuñar el término de corioretinitis plástica esclerotiana fue un oftalmólogo alemán, Wilhelm Goldseyer, y él en el año 1901 realizó esta publicación de patologías de heridas de bala en la órbita y describe un caso de esclerotiana en la que él cuenta que hay una extensa área de áreas blancas o como hebras blancas que se ven en la parte interna de la retina. Él aclara de que estas áreas blancas no son esclera desnuda, sino que es más bien lo que él cuenta, un material exudativo que fusiona la coroides y la retina, y como mecanismo plantea que se trata de el daño directo de la coroides y la retina producto de la fuerza de la bala, pero considera de que este mecanismo no es suficiente por sí solo para provocar este tipo de lesión y que tiene que sí o sí estar acompañado de lesión de vasos y nervios ciliares. Y estos dos mecanismos serían los encargados de la respuesta inflamatoria exudativa que llamó corioretinitis plástica esclerotiana. Pero el primero en hablar sobre esta patología fue el oftalmólogo Hermann Ludwig Kohn en 1872, un par de años antes, en uno de sus muchos libros, titulado Heridas de bala en el ojo, donde tiene una serie de casos de distintas lesiones producto de las balas, lesiones a nivel de párpados, vía lagrimal, etcétera. Y uno de los casos se trata de un joven que recibe un disparo cercano a la órbita o en la órbita y al que se le realizó una nucleación, y para su sorpresa las capas externas del ojo, la esclera estaba íntegra, y al hacer un estudio de un corte histológico, o sea, un corte transversal en el ojo, el hace este dibujo, se encuentra con lo mismo, pues estas áreas blancas extensas que cubren la parte interna del globo ocular. Entonces, no muchos libros lo mencionan, pero él fue el primero en describir este caso, pero lo llamó una corioretinitis. Los términos usados comúnmente para esta patología son los que vemos acá. Si se dan cuenta, muchos incluyen el término corioretinitis o retinitis, pero actualmente existe el consenso de que estos términos no son los más precisos, ya que no se trata de un proceso inflamatorio como un proceso primario inflamatorio, sino que se trata más bien de una consecuencia del trauma, por lo que estos últimos términos serían los más correctos: una rotura corioretinal traumática o una lesión esclerotiana. Ahora, como el término esclerotiano es el término que más comúnmente se conoce para este tipo de lesiones,
buscando el origen de esta palabra, hay dos posibles. Uno es que se trate de, bueno, hay un antiguo verbo en inglés, sclo, que sería una variante antigua de sclo o clo, haciendo referencia como a un rasguño sobre el globo ocular. Y la otra opción es que se trate de una palabra latina, que sclopetum, que se usaba para definir un arma de fuego, en el fondo un proyectil. Están estas dos teorías. Entrando un poquito más en lo clínico, contarles de que es una lesión muy frecuente y dada esta presentación rara, se desconoce la incidencia y la prevalencia. Lo que están descritos son solo reportes de casos o series de casos. Y en las series de casos, reportes, durante el 1980 y 1999 se habían reportado 11 casos y durante las últimas 2 décadas esto aumentó a 43. De hecho, dos de las series más importantes, una cuenta con 8 casos y la otra con 13 casos, y ambas son series extensas en periodos largos de tiempo. Bueno, esta es una de las lesiones, uno de los agentes causales, en este caso fue una flecha, y como vamos a ver acá, hay distintos agentes causales, y quiero mencionarles un poco sobre este trabajo porque lo voy a mencionar varias veces en la presentación. eh, es del autor Ludwig y sus colaboradores. Lo que ellos hicieron fue publicar sus casos, pero sumarle al análisis eh, todos los casos que encontraron, hicieron una búsqueda extensa en bases de datos, PubMed, Cochrane o distintas bases de datos, con todos los términos que habíamos visto anteriormente, y de estos datos incluyeron todos los que en los trabajos estaba descrito la agudeza visual final y el manejo que se realizó, porque querían analizar tanto los factores de riesgo y cómo el manejo influyen en el pronóstico. Finalmente, con los criterios de exclusión, encontraron 67 casos, dejaron fuera algunos y quedaron con 61. De estos se encontraron como agentes causales no solo balas, sino que también vemos acá ramas de árbol, perdigones, etc. Los mecanismos causales, hay dos tipos de mecanismos en este trauma. Hay un trauma directo y un trauma indirecto. El trauma directo es el que ocurre de forma adyacente al trayecto del objeto de alta velocidad del proyectil, y ese es el que genera la lesión característica que vamos a ver más adelante. Y está también un trauma indirecto, que sería como el contragolpe en zonas distales a la ubicación de la lesión original, causado por las ondas de choque que son transmitidas al globo ocular. Ambos mecanismos son los que causan en el fondo muchas de las consecuencias y el pronóstico visual, pero algunos postulan que muchas veces sería el trauma indirecto, ya que en general el trauma directo son lesiones periféricas, en cambio el trauma indirecto es el que afecta más el polo posterior, la zona macular, entonces sería este el que muchas veces define cuál va a ser el pronóstico visual. Y dependiendo de la magnitud también podemos tener que, si es muy extenso, se ve una sola gran lesión que involucra ambas áreas. Sobre la patogénesis, contarles que bueno, hay distintos grados de elasticidad en las capas del globo ocular, y esto determina un poco cómo actúa cada una frente al trauma. La elasticidad es este término físico que se utiliza para describir cómo ciertos materiales, en este caso tejidos, sufren deformaciones reversibles cuando son sometidas a fuerzas externas, y cómo, según su grado de elasticidad, son capaces de volver a su forma previa. O sea, es reversible su deformación cuando la fuerza externa se elimina. Entonces tenemos que en las capas del globo ocular, la membrana de Bruch y la coroides son las menos elásticas, entonces son las que más fácilmente se rompen frente a traumas contusos, generando hemorragias coroides, hemorragias subretinales, etc. Después vemos que la elasticidad va aumentando hacia las capas internas. El epitelio pigmentario también es poco elástico y también se lesiona fácilmente frente a traumas, generando todos los cambios pigmentarios que vemos después.
y está descrita que la retina sería un poco más elástica y por eso requiere de una gran deformación del globo ocular para que se rompan todas estas capas de forma simultánea. Y bueno, las que son las más elásticas y firmes, la esclera, y también está escrito que la hialoides posterior es bastante elástica y por eso es que en muchos de estos casos en que se ven las lesiones que vamos a ver más adelante, la hialoides posterior está íntegra. Entonces, los tejidos que se romperán en lugares donde la tensión de tracción inducida excede esta resistencia a la tracción. Otro aspecto biofísico lo podemos observar con este trabajo, es un experimento bastante antiguo, pero que aclara algunos puntos. Se estudió cómo la retina se separa de las capas subyacentes según la velocidad de tracción. Y acá tenemos, este era un modelo en ratones, es una plataforma con una presión negativa que mantiene a la retina y todas sus capas, está la esclera como la última capa, las mantiene firme en esta plataforma que se mueve a distintas velocidades mientras esta varilla tracciona una punta de la retina. Y fueron viendo cómo era el comportamiento según se utilizaban velocidades bajas o altas. En velocidades bajas lo que se desprende es la retina de la coroides, mientras que a altas velocidades la retina y las coroides se mantienen fusionadas y se desprenden de la esclera. Entonces existiría una unión firme de la retina a altas tasas de deformación, fortaleciendo esta adhesión. Ellos describen que lo más probable es que los puentes de unión se rigidizan y, bueno, la rotura de la retina y de la coroides se produce antes de la separación de estas, que se desplazan y se retraen como una sola unidad. En cuanto a los cambios de histopatología, hay dos hipótesis. Algunos autores mencionan de que se trata de una disolución tisular aguda o una necrosis térmica aguda, y otros autores se inclinan más por la disrupción mecánica y retracción de los tejidos por los aspectos biofísicos que acabo de mencionar. Y otros autores consideran que es más bien una mezcla de ambas. Ahora vamos a tocar un poquito los estudios que avalan este proceso de necrosis, de cierto grado de inflamación leve, pero que igual existe secundario al trauma. Quise compartir este trabajo del doctor Sanders Dubovi, que es un caso bien interesante porque ellos describen las características clínico-patológicas de un solo caso esclerotiria, pero que fue seguido por más de 20 años. Entonces ellos parten contando cuáles fueron los hallazgos al principio, que no siempre se veía la lesión característica, sino que fue durante el seguimiento y a medida que se iban aclarando los medios, que podían ver estas lesiones características con esclera desnuda. Y este paciente fallece por distintas causas, o por una causa aparte, y en ese momento, 20 años después, ellos hacen un estudio histológico del globo ocular. Estudian dos sectores importantes, o con énfasis en dos sectores: el lugar distal a la lesión escleropetaria, que sería el lugar que sufre el trauma indirecto, las ondas de choque, y estudiaron también la zona misma de la herida de la lesión escleropetaria. En la zona distal encontraron atrofia y pérdida de la capa de fibras nerviosas y de las células ganglionares, y también pérdida de fotorreceptores asociada a hiperplasia de epitelio pigmentario, pero eso lo vamos a profundizar más adelante. Quiero compartir esta parte del estudio, que son distintos cortes a nivel de la lesión escleropetaria. Y lo llamativo es que sobre la lesión, o sea, acá tenemos la esclera, sin retina ni coroides subyacente, en vez de eso tenemos reemplazando un tejido fibroso denso como primera capa interna, debajo de esto un tejido fibroso menos denso, y en este corte una hiperplasia del epitelio pigmentario. En cambio en este, que es otra parte de la lesión, tenemos solamente tejido fibroso denso por encima de la esclera. Y bueno, también mostrarles de que este tejido fibroso puede
sobrepasar los límites de la herida esclerotidia, incluso cubrir zonas en las que todavía está presente el epitelio pigmentario y la coroides. Este estudio, que está centrado más en la parte histológica de las zonas distales, y bueno, los investigadores se centraron más en esta zona porque, como les contaba, muchas veces es la zona distal, o sea, la que se afecta la zona macular principalmente, y es la que va a determinar el pronóstico visual. Entonces ellos querían estudiar cuáles eran los procesos, los distintos procesos de muerte celular a nivel distal, para tenerlos como posibles blancos terapéuticos en un futuro. Y bueno, lo que ellos fueron encontrando es que a medida que esta es la zona, es un estudio súper interesante, son modelos murinos en que de forma sistemática provocaron siempre el mismo tipo de lesión, porque tenían la velocidad estandarizada, la lejanía del globo ocular, todas estas cosas estandarizadas, y hicieron estudios histológicos horas después y también semanas después. Los que les voy a mostrar ahora es de semanas después. Y acá vemos, este es el sitio de impacto, y estas serían las zonas más distales, más periféricas al sitio de impacto, y vemos cómo la capa nuclear externa se va perdiendo, acá también se ve, a medida que se acercan al sitio de la lesión esclerotidia. Otro hallazgo importante es que ellos estudiaron los distintos procesos de muerte celular y encontraron que lo que predominaba en zonas cercanas al sitio de impacto era el proceso de necrosis. Bueno, acá vemos un macrófago fagocitando los segmentos externos de los fotorreceptores en sitios cercanos a la esclerotidia, y también vemos células en proceso de necrosis. La necrosis es un tipo de muerte celular no programada, a diferencia de lo que se encontraron en zonas distales, que era un proceso celular programado, un proceso de apoptosis, y esto es lo que predominaba en los sitios distales. Acá vemos la condensación de la cromatina y una mitocondria, porque este es un proceso celularmente activo que requiere energía. Y también es un proceso que está señalizado por distintas vías, y por eso posiblemente podría ser un blanco terapéutico. Entre medio de estos dos, también encontraron otro tipo de muerte celular que está descrito más reciente, que es una necroptosis, que tiene características de las necrosis, pero que, al igual que la apoptosis, son muertes celulares programadas. Por lo tanto, estas vías podrían eventualmente ser moduladas y como posible target terapéutico para aumentar la supervivencia celular y mejorar el pronóstico visual. Bueno, entrando más en lo clínico, la presentación de estas lesiones puede ser variada, depende del momento de examen físico. Tenemos que inicialmente el vitrio puede estar claro o hemorrágico, no permitiendo visualizar completamente las lesiones. Puede estar acompañado de hemorragias coroideas y retinianas extensas. Y las lesiones características son estas: lesiones con bordes afilados, o también pueden ser dentados, con ciertas alteraciones pigmentarias, pero eso lo vamos a ver dependiendo del momento en que hagamos el examen, porque habla de ya un proceso de cicatrización más avanzado. Y esta es la lesión característica con la imagen de esclera intacta. También podemos ver presencia de tejido fibroso proliferativo, que es esto, que en este caso está incluso sobresaliendo los bordes propios de la lesión, o como en este caso, que es bien extenso y no permite ver lo que está los tejidos subyacentes. Habitualmente la presentación es sin desprendimiento de retina, pese a lo llamativo y como lo exagerado de la apariencia de estas lesiones. La orientación también puede ser radial o circunferencial, dependiendo del tipo de impacto, como vamos a ver más adelante. Las lesiones asociadas pueden ser ifema, hemorragias retinianas, conmoción retinal es de lo más comúnmente descrito, roturas coroideas y agujeros maculares. Los exámenes complementarios que más utilizamos son la ecografía y el escáner de órbita, tanto para ver la integridad del globo ocular como para ver la ubicación del cuerpo extraño.
Están descritos algunas características de lo que se podría ver en la ecografía, como es esto, la interrupción de las capas retinales y coroideas y un aumento del grosor de los bordes, pero esto es muy frecuente, entonces comúnmente se utiliza para ver lesiones asociadas, desgarros, desprendimientos de retina, etc. También en los CT para ir viendo las lesiones asociadas y para ir documentando. En cuanto al manejo, el consenso actual es que el manejo inicial es observacional. En caso de requerir cirugía, puede ser para tratar una hemorragia vítrea persistente, y en los casos en que la sospecha es alta para un estallido o una herida penetrante, la exploración quirúrgica no se vio que empeorara las posibilidades de recuperación visual. En cuanto a los cuerpos extraños, la recomendación es que si se trata de cuerpos extraños metálicos, son más bien inertes y a menos que estén generando un efecto adverso, pueden ser seguidos sin intervención quirúrgica. Este es el estudio que les contaba anteriormente, que es esta serie que junto a todos los casos descritos, y ellos mencionan cuáles fueron los procedimientos que se realizaron, ya sea de forma inmediata, cirugía inmediata llamaron a lo que era menos de una semana, y en estos encontraron que 24 pacientes de los 61 casos fueron sometidos a cirugías inmediatas y fue predominantemente extracción de cuerpo extraño, exploración ocular y vitrectomía. Incluso estaban descritos bandas esclerales como tratamientos profilácticos. En estos casos no vieron que esto mejorara el pronóstico y es por eso que actualmente en realidad lo que se aconseja no es realizar tratamientos profilácticos, sino que más bien mantener una conducta de observación inicial. En cuanto a las cirugías tardías que realizaron, fueron 9 de los 61 y se trataron principalmente de vitrectomías por pars plana y bandas esclerales para los casos que ellos describieron de desprendimientos de retina y hemorragias vítreas tardías. Para hablar puntualizar sobre el desprendimiento de retina, contarles que hay un bajo riesgo de desprendimiento de la lesión aguda, y esto por distintas razones. Uno, como vimos, la retina y la coroides se retraen como una sola unidad, entonces esto evita el ingreso de líquido al espacio subretinal. También se dice que la proliferación del tejido fibroso formaría cierta adherencia de estas capas con la esclera, y la presencia de hialoide posterior intacta también es una barrera para impedir que pase vitrio al espacio subretinal. El otro punto importante es que la mayoría de las veces se trata de pacientes jóvenes con vitrio formado que no han iniciado este proceso de sinéresis vitrea. Últimamente, las últimas publicaciones hablan de que sí puede haber asociado un desprendimiento de retina, si bien el riesgo es bajo en el proceso agudo, sí puede estar, y es por eso que tenemos que estar atentos y hacer un seguimiento de estos casos. El 2008 se describió el desprendimiento de retina asociado a desprendimiento de vitrio posterior, y en esta publicación comentan de que el riesgo de desprendimiento sería más bien por desgarros en zonas distales a la lesión esclerotidia, y sería ese como el punto donde deberíamos estar atentos, buscar en zonas periféricas. En cambio, en 2014, este autor reportó 3 casos de desprendimiento de retina asociados a escleropatarias que fueron 1 semana, 2 y 3 semanas posterior a la lesión inicial, y en este caso él describe que se trata de lesiones o desgarros más bien cercanos a la lesión escleropataria, y en 2 de los casos con un proceso de tracción de parte de este tejido glial que va cubriendo la lesión. En esta revisión nuevamente de Ludwig del año 2019, considera que la incidencia de un desprendimiento de retina asociado o después de una lesión escleropataria sería más o menos del 11%, con 7 casos de 61, y los casos iban desde el inicio. Había un caso que el diagnóstico fue en el momento de la lesión, hasta 1 año y medio después. También está asociado el agujero macular, es más raro, sería producto de la transmisión de ondas de choque, y el manejo es igual al manejo del agujero macular traumático no asociado a escleropataria. En cuanto a pronóstico, contarles que influye la ubicación y la extensión de la lesión escleropataria, y se ha visto que son más bien las lesiones temporales y las maculares las con peor pronóstico,
pero también influye, como les contaba, las lesiones asociadas, que son las que muchas veces, a través del trauma indirecto, generan distintos niveles de daño, ya sea agujero macular o maculopatías en la zona, y esto sería uno de los puntos más importantes en el mal pronóstico visual que tienen estas lesiones. Bueno, ahora para contarles cuál ha sido la experiencia de la unidad de trauma ocular. Bueno, así como a nivel internacional se desconoce la incidencia y la prevalencia de las lesiones, en nuestro centro tampoco conocemos su frecuencia, entre otras cosas porque no existe un código, en este código en el registro obligatorio de diagnóstico de los que hay que llenar, no está este diagnóstico como un código anexo. Entonces, también es difícil que nosotros podamos ver cuál es su frecuencia. Bueno, contarles ahora sobre un trabajo, un estudio observacional, una serie de casos, que parte como un trabajo del doctor Rodolfo Manríquez. Él, bueno, al notar este aumento de casos, realizó un registro personal de los casos que estaba evaluando, y esta serie de casos nosotros la cruzamos con los datos informados en el trabajo de trauma ocular por proyectiles de impacto cinético, que fue lo que presentó el doctor Álvaro Rodríguez a principios de este año. Y bueno, en este momento, en este trabajo también está participando el doctor René Moya. Los ingresos están desde octubre del 2019 y el registro lo vamos a ir viendo en detalle a medida que vayamos conversando, pero en general son variables demográficas, estudiar el mecanismo del trauma, agudeza visual, lesiones asociadas y necesidad de cirugías como puntos más importantes. La idea es hacer un seguimiento a 12 meses como mínimo. Lo que les voy a ir comentando de ahora en adelante son solamente los resultados preliminares, y los casos que voy a mencionar son 13, tenemos 16 casos, pero a 3 casos no ha sido posible realizar el seguimiento por distintas razones, por la situación de la pandemia, pero también en uno de los casos por una situación de salud de una de las personas, pero con las funcionarias del programa del PIRO estamos tratando de rescatar a todos los pacientes, así que esperamos poder ingresarlos a ellos también. Los casos ingresados son casos ocurridos desde octubre del 2019 a enero de este año, y en su gran mayoría son productos de lesiones por perdigones, estos proyectiles de impacto cinético que fueron descritos en el trabajo que les contaba de trauma ocular, y el estudio de las características de estos perdigones fue realizado por el doctor Jorquera en el Departamento de Ingeniería Mecánica, y es así como supimos que el material de esto es un 20% de caucho y el restante de distintas cosas, sílice, sulfato de bario y también plomo. Uno de nuestros casos es producto de una lesión por postón. Bueno, para ir contándole algunas de las cosas generales, la edad, como casi todo en trauma, se trata de personas jóvenes. Nuestro rango de edad es desde los 14 años a 43, con un promedio de 22 años, su mayoría hombres, un 84%, y el ojo afectado es en un 61%, el ojo derecho. Sobre la agudeza visual, contarles que, bueno, para poder analizarlo, eh, si si separamos la agudeza visual entre valores superiores a 20/400 y valores inferiores, pongo este límite como para ir diferenciando, porque hasta 20/400, visión 20/400, se considera una discapacidad visual severa, pero bajo este valor ya se considera ceguera. Entonces, para que tengamos eso como referencia. Al momento del ingreso, la agudeza visual inicial en un 76%, 10 de 13, era menor a 20/400. Y la agudeza visual final, tenemos que 6 pacientes mejoraron. De estos, los que mejoraron en mayor proporción fueron los que inicialmente tenían visión de tablero,
6 casos se mantuvieron igual y solo un caso empeoró. La agudeza visual final, en un 53% de los casos, era menor a 2400, y aquí aumentamos los que eran de visión mayor a 2400 de un 23 a un 46%. Acá está detallado los meses de seguimiento. Como ven, nos falta todavía para lograr los 12 meses de seguimiento como mínimo que queremos en cada uno de los casos. Contarles que a casi todos se les realizó una cirugía inmediata, y la cirugía inmediata fue en todos los casos el retiro del cuerpo extraño. El promedio de esta cirugía inmediata fue de 2.5 días, o sea, bastante rápido, considerando que muchos de los pacientes consultaban el día después de la lesión. Y los únicos casos en que la cirugía de retiro de cuerpo extraño demoró más de una semana fueron 2 casos que el proyectil, el perdigón, estaba alojado en senos paranasales. Entonces, en estos casos fue retirado por el equipo de otorrino, y esa coordinación en algunos casos se demoró un poco más. De las características propiamente de la lesión, vemos que en la mayoría el mecanismo de lesión es un cuerpo extraño intraorbitario, como vemos acá, pero también tenemos 2 casos de cuerpos alojados en zonas cercanas a la órbita de los senos paranasales. En este caso, se trata de un proyectil que ingresó al ojo izquierdo desde temporal, tuvo un trayecto temporal inferior, pasó por las celdillas etmoidales izquierdas y quedó finalmente alojado en las celdillas etmoidales del lado derecho. Y tenemos este otro caso de un perdigón que entró por nasal y quedó alojado en el seno esfenoidal. Según el trayecto o el tipo de impacto, vamos a tener distintos tipos de lesiones. Si el trayecto es más bien un trayecto tangencial al globo ocular, vamos a ver estas lesiones que son de una configuración radial, y cuando el impacto es directo, que fue en 2 casos de un golpe directo, y fueron estos casos los que no fue necesario operar tampoco, porque el proyectil como que rebotó y no ingresó, no tuvo el trayecto intraorbitario, y estas lesiones están descritas que son más bien circunferenciales. En esta imagen no se alcanza a ver porque es una lesión muy temporal, pero tiene una configuración más bien circunferencial, distinta a esta que es categóricamente radial. Pero de esta imagen quería mostrarles las lesiones que son producto también del trauma indirecto, las ondas de transmisión a través del globo ocular, que en este caso incluso generaron una rotura coroidea. Y en esta imagen yo creo que ustedes no la alcanzan a ver, pero también está asociado a un agujero macular traumático. En cuanto a la agudeza visual, según el tipo de lesiones, si bien está descrito que son las lesiones temporales y maculares las con peor pronóstico visual, la verdad es que nosotros encontramos que tenemos pocos casos como para sacar esas conclusiones. Si bien las lesiones temporales son las más frecuentes en esta serie, y de estos pacientes muchos se presentaron con agudezas visuales inferiores a 2400, pero de estos la mitad de los casos tuvieron una mejoría y la otra mitad se mantuvo. En cuanto a las lesiones asociadas, contarles que, bueno, lo más frecuente fueron estos perdigones, estos cuerpos extraños, ya sea intraorbitarios o en los senos paranasales. A nivel de segmento anterior, tenemos que el ifema ifema junto con otras lesiones estuvieron presentes, y en relación a esto hay casos que no fue posible determinar el OTS inicialmente porque necesitamos el dato del defecto pupilar aferente, y los 3 casos que presentaron ifema eran ifemas completos, entonces no era posible evaluarlo. Del segmento posterior, la hemorragia vítrea y la conmoción retinal fueron los más frecuentes. De estos 2 casos de hemorragia vítreas densas requirieron una resolución quirúrgica, y de las complicaciones tardías en esta serie nosotros tenemos 3 desprendimientos de retina y 3 agujeros
agujeros maculares traumáticos. De los desprendimientos de retina, contarles que se dieron a los 2, a los 4 y a los 7 meses posteriores al trauma inicial, y uno de los casos fue por desgarros en zonas periféricas bien distantes de la lesión esclerotidia, y 2 casos fueron por desgarros o más bien tracciones cercanas a la zona de lesión. Acá quiero mostrarles uno de estos casos. Esto se trata de una lesión esclerotidia temporal con compromiso macular. Esta es una imagen del sector temporal. Se alcanza a vislumbrar lo que queda debajo de esta gliosis retinal, que es la esclera desnuda, y en este borde, que no es en realidad como un borde de la lesión, sino que es más bien los bordes de esta cicatriz que se va extendiendo, tenemos un desgarro con cierta tracción, entonces sería más bien un desprendimiento mixto. Ahora, para ir terminando, contarles solamente sobre algunos de los casos clínicos. Tenemos acá un hombre de 23 años que en su primera evaluación en noviembre consultó por un impacto de perdigón en el ojo derecho del día previo. A la primera evaluación no fue evaluable el defecto pupilar, su agudeza visual del ojo derecho era de luz mala proyección y de 0,7 en el ojo izquierdo. Presentaba una herida de párpado inferior lateral y un ifema total, y un escáner que mostraba un cuerpo extraño intraorbitario lateral al globo ocular. Voy contándolo un poquito primero, después vamos a analizar las imágenes. Un par de días después se realizó el retiro de cuerpo extraño más la sutura de herida de párpados, y en la mayoría de estos protocolos está descrito que junto con el retiro del cuerpo extraño, este salía precedido o posteriormente con abundante secreción purulenta, por lo tanto teníamos también una reacción inflamatoria local importante. Fue en la tercera evaluación, cuando ya el ifema estaba más decantado y coagulado, que fue posible ver el fondo de ojo. Se visualizó una hemorragia vitreoinferior y una lesión esclerotidia temporal inferior asociada a una rotura coroidea. Una de las cosas que hemos realizado en la evaluación de cada uno de estos pacientes es ver que la herida o la ubicación externa de la lesión coincida con el sector de la esclerotidia, porque no todas las lesiones son así de llamativas y así de como tan de libro. En algunas lesiones esta gliosis retinal, como lo estamos viendo nosotros ahora, varios meses después, ha ido cubriendo en muchos casos estas lesiones, entonces no siempre es fácil visualizarlo. Entonces, una de las cosas que hemos buscado es que la lesión externa coincida con el trayecto de la lesión esclerotidia, y que también esté asociado al trayecto del perdigón, que es lo que fuimos observando con los escáneres de órbita. Entonces acá vemos el polo posterior. Yo creo que no se alcanza a ver en esta imagen, pero también hay pliegues de la membrana limitante interna asociados, y está esta rotura coroidea, que son lesiones típicamente semilunares, concéntricas al nervio óptico, y vemos esbozado acá parte de esta gliosis que se va asomando como en hebras sobre el interior del globo ocular. Si nos alejamos hacia temporal inferior, ya vamos viendo los bordes que tienen estas lesiones características pigmentadas por la hiperplasia del epitelio, el epitelio pigmentario, y después vemos esta extensa lesión radial con esclera desnuda. La última evaluación, hace un mes más o menos, tiene una agudeza final del ojo derecho de 0.02, igual menor a 20/400, pero hubo una mejoría con la evaluación inicial. Y en el ojo izquierdo se mantuvo igual. Vemos en este OCT, este barrido vertical, que se alcanzan a vislumbrar estos pliegues de la membrana limitante interna, pero lo que más llama la atención es la ausencia de la capa nuclear externa y la atrofia de la zona foveal, con alteración también de los segmentos externos de los fotorreceptores y la unión, la interdigitación con el epitelio pigmentario. Vemos lo mismo en este barrido
horizontal y también se alcanza a fosar la rotura coroidea. Esta es una autofluorescencia donde también vemos la extensa cicatriz y la rotura coroidea. Otro caso, se trata de una mujer de 15 años. En su primera evaluación consultó por impacto de perdigón en el ojo izquierdo, tenía un defecto pupilar aferente relativo positivo, la agudeza del ojo derecho era 1 y cuentadedos en el ojo izquierdo. Tenía una motilidad restringida, una herida del párpado inferior y la pupila estaba en semimidriasis fija. Al fondo de ojo se veía una hemorragia leve, un hemovitrio leve, hemorragias retinales, conmoción macular y una lesión esclopetaria temporal inferior. Y se observa este perdigón que se sospecha puede estar intraconal y un gran hematoma retroocular. Se operó, se realizó el retiro del cuerpo extraño, más una cantotomía y cantolisis, en este caso también precedido de abundante secreción purulenta, y en el último control se mantiene con la misma agudeza visual, y bueno, acá mostrarles una foto. Esta visión de cuentadedos es solamente con su campo visual inferior. Ya tiene esta extensa lesión con abundante gliosis retinal que cubre y se extiende más allá de los límites originales de la lesión esclopetaria y, bueno, abundante alteración por hiperplasia del epitelio pigmentario. Vemos también cierta palidez de la papila. Ella al ingreso, aparte de la lesión esclopetaria y la conmoción retinal, se sospechó que podía también tener una neuropatía óptica traumática. Para ir finalizando, son los últimos casos, solo quiero comparar acá dos lesiones esclopetarias nasales y mostrarle un poco las diferencias en los pronósticos visuales. Tenemos acá las agudezas visuales de ingreso. Estas fotografías tratan de mostrar más el sector nasal. Lamentablemente no captan las lesiones por completo, solamente vemos los bordes posteriores, pero se alcanza a esbozar un poco algunas de las alteraciones, la hiperplasia del epitelio pigmentario, la gliosis retinal, entre otras cosas. Y bueno, en este primer caso, ambos eran hombres jóvenes, 24 y 25 años. En este caso, en el OCT, vemos que tiene cierta alteración también de la capa nuclear externa y del sector de los segmentos externos de los fotorreceptores con la unión con el epitelio pigmentario, y en este caso, comparado con el OCT de su ojo sano, tenía una importante atrofia y disminución del grosor foveal. En este caso, vemos acá de forma más notoria cómo desaparece la capa nuclear externa y el segmento externo de los fotorreceptores. Y bueno, está en general bastante alterada esta zona de la retina hacia nasal. Y bueno, la agudeza visual final de este primer caso se mantuvo igual, y en este caso mejoró. Él logró una agudeza visual de 20/20 en ambos ojos, y pese a tener este gran defecto llamativo en esta zona, pero sí presenta un compromiso del campo visual temporal. Ahora, para ir terminando, algunas de las conclusiones de estos resultados preliminares. Bueno, vemos que es un trauma ocular que afecta, como todo en trauma, más a hombres jóvenes. La mayoría de las veces el diagnóstico es en la primera evaluación, pero puede darse, como vimos nosotros, que el diagnóstico era más bien tardío. Incluso los dos casos en que se requirió una vitrectomía por hemorragias persistentes y densas, el diagnóstico se hizo en ese momento, en pabellón. La agudeza visual de inicio es un marcador de la agudeza visual final, y es por eso que aquellos que presentaron una mejor agudeza visual de tablero, son los que en proporción mejoraron mucho más. Con nuestra pequeña serie de casos no logramos ver una correlación tan evidente, si bien por frecuencia lo que más se presentaron fueron lesiones a nivel temporal. Las complicaciones tardías más frecuentes fueron el desprendimiento de retina y el agujero macular traumático. En nuestra serie tenemos 3 de 13 casos, lo que nos daría
porcentaje más o menos de 23, mayor a este porcentaje de esta serie grande que les había mostrado, que era un 11%, pero como les dije, en el análisis hay que considerar que aún nos falta evaluar pacientes y como nuestra serie es pequeña, igual los porcentajes pueden ir variando. Y bueno, la ausencia de lesiones tardías también está asociada a un mejor pronóstico visual. Como mensajes finales, el diagnóstico debe sospecharse en el contexto del mecanismo, con todo con el trauma que les contaba, que ya sea un proyectil de alta velocidad que impacta de forma directa o que tiene un trayecto intraorbitario y queda alojado en la órbita. La reducción de la agudeza visual final y el desarrollo de las complicaciones resultan más de los efectos generales del trauma ocular que de la lesión esclerotidia. En el fondo, si bien estas lesiones son muy llamativas, son bien extensas, si es que son periféricas, puede que los efectos en el pronóstico visual sean más bien por el traumatismo global y por el traumatismo indirecto. La importancia del diagnóstico preciso, el potencial del tratamiento no quirúrgico inicial y la necesidad de un seguimiento cuidadoso y a largo plazo por las complicaciones que hemos visto. Eso.